Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cubo Automation. Estamos en el video no sé cuánto del curso de programación utilizando Python y lo que vamos a ver en este video es algo súper importante que son las funciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es una función? Básicamente una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea específica, ¿sí? Em, Básicamente la programación es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Que se ejecutan una después de la otra. Lo que vamos a hacer con las funciones es agrupar esas instrucciones em, que guardan cierta lógica, ¿sí? O que hacen alguna tarea específica o algo en particular. Las vamos a agrupar, ¿para qué? Bueno, las vamos a agrupar básicamente por dos ventajas claves que tiene el uso de funciones. La primera es dividir y organizar el código en partes más sencillas, ¿sí? Y la otra es encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Nos vamos a dar cuenta que si no utilizamos funciones, a medida que vayamos escribiendo nuestro código, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas acciones o ciertas secuencias de instrucciones que se van a empezar a repetir, ¿sí? Se van a empezar a repetir, y va a llegar un punto en que vas a decir, che, acá estaría bueno tener algo que me agrupe este código, ¿sí? Y que yo lo pueda llamar cada vez que lo necesito utilizar. Bueno, esto básicamente es lo que nos van a permitir hacer las funciones. Básicamente una función es como un mini programita dentro de nuestro programa, ¿sí? Em, entonces, vamos a ver cómo definir una función en Python. Lo primero que vamos a tener es la palabra reservada def, ¿sí? Que es la palabra que nos va a proporcionar Python para definir una función, ¿sí? Cada vez que nosotros veamos def en el código, lo que va a estar a la derecha va a ser el identificador y los parámetros, ¿sí? Si es que tiene. Entonces, después de def, lo que vamos a tener es el identificador, va a ser el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestra función. Y después vamos a tener, entre paréntesis, parámetros, ¿sí? Estos parámetros son opcionales. Después vamos a entrar un poco más en detalle cómo funcionan estos parámetros. Mi gata está corriendo por todos lados. Em, pero bueno, vamos a tener parámetros que para recibir nuestra función. ¿Para qué? Para utilizarlos y hacer algo con esos parámetros, ¿sí? Y después de estos parámetros, que son opcionales, vamos a tener dos puntitos, ¿sí? Después de los dos puntitos, abajo va a estar todo lo que es el cuerpo de nuestra función. Vamos a ver que hay acá una pequeña sangría, ¿sí? No está a la misma altura del def, sino que está corrido un poquito a la derecha. En general en Python son 4 espacios. Eh, pero la estructura que tenemos en Python es esta, ¿sí? Todo lo que esté alineado a la derecha, ¿sí? En todas estas líneas van a ser las instrucciones que va a tener esa función. Se llama el cuerpo de la función, ¿sí? Que es un bloque de instrucciones, nada más. Y después, opcionalmente, también vamos a tener un return. Que un return también es una palabra reservada. Que lo que. O lo que nos va a ayudar a hacer este return es devolvernos un valor, ¿sí? O un resultado esperado. Algo que después de que se ejecutó esa función nos va a devolver algo, ¿sí? Que ese algo puede ser cualquier cosa. Este parámetro también, este parámetro, perdón, esta palabra reservada es opcional también, ¿sí? Nosotros podemos simplemente no retornar absolutamente nada, que internamente Python siempre devuelve algo internamente que es un null, pero bueno, para nosotros este return es opcional, ¿sí? Podemos devolver algo o no devolver nada. Esta es la estructura básica de cualquier función, ¿sí? Eh, Bien, entonces, vamos a ver un ejemplito extra de un programa, ¿sí? Acá tenemos un programa X que básicamente es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Tenemos una instrucción 1, 2, 3, 4. Después tenemos de nuevo la instrucción 1, 2, 3. Después viene la 5, 6 y 7. Y después de nuevo la 1, 2, 3. ¿Sí? Acá tenemos instrucciones que se están repitiendo en nuestro programa, ¿sí? Que son la 1, la 2 y la 3. Vamos a ver que están siempre juntitas, ¿sí? Como en un bloquecito. Entonces, lo que vamos a hacer con las funciones es agrupar estas instrucciones, ¿sí? En una función. Entonces, eh, vamos a tener otro programa o el mismo programa que va a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando funciones, ¿sí? Este es el programa que vimos en el slice anterior.
Y vamos a tener este programa 2 que vamos a ver. Acá tenemos def, ¿sí? Es decir, que todo lo que está acá va a ser una función, ¿sí? Cuyo nombre es mi función. Y acá vemos que no recibe ningún parámetro, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis y después están los dos puntitos. Y después tenemos acá las instrucciones 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, nuestro programa, nuestro intérprete va a venir y va a decir, bueno, esto es una función, entonces por ahora no voy a hacer nada. Y va a venir acá, ¿sí? Y acá tenemos el nombre de una función, ¿sí? Tenemos mi función que abre y cierra paréntesis. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar este programa? Va a decir, bueno, acá se está invocando a una función, ¿sí? ¿A cuál? A esta que tengo definida acá. Entonces, el flujo del programa, acá en este caso va a variar, ¿sí? Y no va a ejecutar la instrucción 4, sino que va a venir acá, ¿sí? A donde nosotros definimos la función y va a empezar a ejecutar estas instrucciones de acá, ¿sí? Va a ser la instrucción 1, la instrucción 2 y la instrucción 3. Una vez que llegamos a la última instrucción dentro del cuerpo de esta función, lo que va a hacer es volver a donde lo habíamos dejado, ¿sí? Que era acá. Entonces va a venir y va a ejecutar la instrucción 4. Después va a venir acá y va a nuevamente invocar a mi función. Entonces, de nuevo, va a venir acá y va a ejecutar la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3. Y una vez que termine de ejecutarla, va a volver otra vez a donde me había quedado, que es acá, ¿sí? Entonces, va a ejecutar la instrucción 5, la 6 y la 7. Y una vez que termine la 7, otra vez vuelve a invocar, ¿sí? A mi función y va a ejecutar de nuevo la 1, la 2 y la 3. Entonces, vamos a ver que el programa 1 y el programa 2 hacen exactamente lo mismo, ¿sí? La diferencia es que el programa 1 no utiliza funciones, sino que tiene todas las instrucciones una debajo de la otra. Y el programa 2, vamos a ver eh, que implementa, ¿sí? Mi función. Eh, entonces, vamos a ver que nuestro código va a quedar, primero que mucho más sencillo, ¿sí? Sencillo en el hecho de que queda mucho más cortito, ¿sí? El programa, acá tenemos todo este choclo, ¿sí? Y nuestro programa, con el programa 2, utilizando funciones, queda el código mucho más chiquitito, ¿sí? Tenemos obviamente esta función, pero se van a dar cuenta que cuando ustedes lean el código, va a ser mucho, mucho más legible. No va a ser un choclo de instrucciones, va a quedar muchísimo más claro, ¿sí? Se va a entender mucho más lo que hace. Y lo más importante, de hecho, es que acá no estamos repitiendo código, ¿sí? En programación repetir código es caca, no se hace. Entonces, vemos que la instrucción 1, 2 y 3 están solamente acá y no están repetidas en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que esto que hacen ustedes necesitan hacer una instrucción en el medio, ¿sí? Tienen que agregarle algo entre la 2 y la 3, por alguna razón X. Ahora vamos a ver ejemplos y esto va a quedar mucho más claro, ¿sí? Pero imagínense que tengan que hacer algo acá en el medio porque esto que hicieron capaz que no funciona o hay ocasiones en que lo que hicieron ahí no estaría funcionando, entonces le tiene que agregar algo extra, por ejemplo. Entonces, si ustedes no usan funciones, van a tener que ir a todas las partes del código en donde está esto y meter esa instrucción, ¿sí? Acá tendríamos una instrucción acá, otra acá y después otra acá. Y en todos los lugares del código en donde eso se está repitiendo. Si nosotros utilizamos funciones, hay que cambiarlo en un solo lugar, ¿sí? Que es acá y ya mi programa va a funcionar exactamente de la manera que yo quiero que funcione, ¿sí? Porque no tengo el código repetido en todos lados. Entonces, con que yo lo cambie en un solo lugar, eso va a impactar en todo mi programa, ¿sí? Entonces, acá estamos encapsulando código y estamos encapsulando una funcionalidad específica, ¿sí? Entonces, este programa es mucho más escalable, ¿sí? Esto va a escalar mucho mejor que un programa escrito así. Ahora vamos a ver funciones y esto va a quedar, espero que muchísimo más claro, porque acá capaz que leyendo instrucciones no nos damos cuenta bien a qué nos queremos referir. Acá creo que vienen los ejemplos. Sí, acá vamos a empezar a ver de los ejemplos más fáciles a un poquito más complejos, que igual son fáciles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este programita, ¿sí? Tenemos una función, ¿sí? Que se llama saludo
en el cual lo único que hace, vemos que acá tiene una sola instrucción, ¿sí? Acá cuando hablamos de instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, esto es una instrucción, ¿sí? Este print va a ser una instrucción. Entonces, acá tenemos una función que lo único que hace es saludarnos y decirnos que nos tenemos que suscribir a este canal y darle like. Entonces, acá es donde va a empezar nuestro programa, ¿sí? Que tenemos una instrucción más, que lo único que va a hacer es imprimir por pantalla, ¿sí? Comienzo del programa. Esto creo que ahora se entiende que este print que ya utilizamos anteriormente es una función, ¿sí? Que la estamos invocando en esta línea de código. Entonces, esto va a imprimir, vemos que acá tenemos la consolita, comienzo del programa, y después se va a invocar a la función saludo, ¿sí? Entonces, va a venir acá y va a ejecutar la primera instrucción, que es print, hola, suscríbete y dale like. Entonces, se va a imprimir esto por pantalla, que sería acá, y una vez que terminó, vemos que ya a esta altura ya no hay más instrucciones, entonces vuelve acá y va a imprimir este fin, ¿sí? Entonces, va a decir, comienzo el programa, suscríbete y dale like y fin, ¿sí? Este es un ejemplo súper sencillo, pero estamos utilizando una función saludo, ¿sí? Acá yo puedo invocar cuantas veces quiera a saludo para que imprima esto por la consola, ¿sí? Vemos que acá este ejemplo no tiene parámetros, ¿sí? Entonces no hay que pasarle absolutamente nada, solamente con el nombre de la función podemos invocarla y todo va a funcionar perfectamente, ¿sí? Bien, ejemplo número 2, tenemos este programita y acá de nuevo tenemos una función que se llama multiplica por 2, ¿sí? Esto al igual que las variables, las palabras, ¿sí? Son separadas con guiones bajos. Y acá vemos que ya esto recibe un parámetro, ¿sí? Vamos a ver cómo utilizamos este parámetro de acá. Entonces, nuestro programa va a empezar acá y va a decir comienzo del programa, que es lo que se va a imprimir por pantalla, ¿sí? Que sería esto. Y después se va a llamar a la función multiplica por 2. Y le vamos a pasar como parámetro un número, ¿sí? Acá le estamos pasando a esta función multiplica por 2 un número, ¿sí? El número 7. Entonces, este 7 va a viajar acá. Acá hay algo importantísimo que es pasaje por valor o por referencia en la programación. No voy a entrar en detalles en este video porque creo que es un poco más complejo y no sé si tiene mucho sentido explicarlo ahora que estamos empezando. Pero más adelante seguramente explique un poco mejor esto porque es muy importante. Pero bueno, nosotros vamos a ver esto como que acá le está llegando un 7, ¿sí? Entonces, acá lo que va a hacer esto es imprimir por pantalla, ¿sí? Ese número, ¿sí? Que lo va a convertir en una cadena de caracteres con str, ¿sí? Entonces se va a ver 7, acá estamos sumando dos cadenas de caracteres que, como ya vimos en los videos anteriores, cuando nosotros sumamos cadenas de caracteres lo que se hace es concatenarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver 7 por 2, ¿sí? Que es esto que se muestra acá, ¿sí? Este 7 por 2 es lo que hace acá. Y después le va a concatenar el resultado de multiplicar ese número que nos llegó, ¿sí? Este 7 por 2, ¿sí? Esto es ya una cuenta matemática, ¿sí? Acuérdense que en Python para multiplicar un número utilizamos el asterisco. Entonces, esto va a ser 7 por 2 es 14. Va a resolver esto y lo va a convertir en una cadena de caracteres y lo va a concatenar a esto que teníamos ya concatenado, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es imprimir 7 por 2 es igual 14. O sea, esta función lo único que hace es imprimir por pantalla la multiplicación de un número que nos viene por parámetro por 2, ¿sí? Entonces, una vez que esto se imprimió, va a volver acá, va a imprimir siguiente, que es esto que está acá, va a volver a llamar a multiplica por... esto está mal. Esto es multiplica por 2, ¿sí? Acá me equivoqué. Multiplica por 2 y le voy a pasar un 10 como parámetro. Entonces acá le va a llegar un 10 y va a ser lo mismo. 10 por 2, esto lo va a imprimir por pantalla, es igual a 10 por 2, que es 20, ¿sí? Y lo va a concatenar y lo va a imprimir. Entonces va a ser 10 por 2 es igual a 20. Y después vuelve de nuevo acá, ¿sí? A esta línea de código.
y va a imprimir fin. Entonces, nada, el programita queda comienzo del programa, 7 por 2 es igual a 14, siguiente, 10 por 2 es igual a 20 y fin. ¿Sí? Bien, y vamos a ver el tercer ejemplo, que acá aparece la palabrita reservada return. ¿Sí? Entonces, esta función va a recibir como parámetro un número y lo que va a hacer es devolvernos, ¿sí?, ese número elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, comienzo del programa. Acá va a ser, voy a tener una variable, ¿sí?, que es cuadrado-4. Y a esta variable yo le puedo asignar el resultado de invocar a esta función. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a invocar a cuadrado y le voy a pasar como parámetro un 4. ¿Sí? Entonces, acá va a venir como parámetro un 4 y lo que va a hacer esta función es como escupirnos el resultado. ¿Sí? Va a venir acá y va a decir 4 al cuadrado es 16. ¿Sí? 4 por 4 es 16. Entonces va a devolver un 16. Y acá, una vez que me lo devuelve, yo lo puedo asignar a una variable. ¿Sí? Entonces, esta función me va a escupir un número y ese número que me escupió yo se lo puedo asignar a una variable. Entonces, acá, cuando yo lo imprima, ¿sí?, acá voy a tener 16, entonces me va a imprimir 16. ¿Sí? Y acá tenemos otra variable que es cuadrado 16, que de nuevo voy a llamar a la función cuadrado pasándole por parámetro el 16. ¿Sí? Y lo que me va a hacer esto es hacer el cuadrado o elevar al cuadrado 16, que es 256. Entonces me lo va a devolver, si me lo va a retornar, y eso que me retorna yo se lo puedo asignar a esta variable, que después es lo que se va a imprimir acá abajo. Me va a imprimir el cuadrado de 16, es 256. ¿Sí? Y después viene e imprime esto. Y ese es el flujito de nuestro programa. No sé si hay algo más o terminamos. Sí, queda esto. Uy, bastante largo va a ser este video.